Dice así la palabra de Dios, prestemos atención a la lectura, es importante, esperemos que podamos tener claro más o menos las escenas. Niños, traten de imaginarse lo que vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Y Jesús y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo, soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Oremos. Nuestro buen Dios, es un privilegio poder acercarnos a tu palabra, pero reconocemos nuestra debilidad, nuestra ignorancia, Señor. Nos acercamos a un texto que contiene el centro de nuestra esperanza, el centro del Evangelio. Y Señor, necesitamos que nos des ojos para ver. Abre nuestros corazones, Señor, para poder contemplar y mirar con fe al Rey crucificado. Obra, Señor, en medio nuestro,
Salva, Señor, incluso a personas que nos están visitando hoy y que no creen en Jesucristo. Te pedimos que obres con tu Espíritu Santo a pesar de nuestra debilidad, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos y para su gloria. Amén. Imagínense todos cómo sería la vida de ustedes. Creo que aquí ninguno tiene esa condición. Imagínense cómo sería su vida si no pudieran ver. Ser ciego. Esa es una condición difícil que dificulta la vida. Muchas personas la tienen. Pero ahora imagínense que ustedes no pudieran ver y no pudieran escuchar tampoco. ¿Cómo sería? ¿Qué dificultades traería a sus vidas? Bueno, hubo una mujer que experimentó esto. Quizás algunos de ustedes han escuchado a Helen Keller. Helen Keller fue una mujer extraordinaria. A sus 2 años de edad tuvo una enfermedad que la dejó ciega y sorda. A sus 2 años de edad. Imagínense, padres, esa condición para un hijo. Pero con la ayuda de su maestra y mentora llamada Anne Sullivan, esta mujer aprendió a comunicarse a través del tacto y a través del lenguaje de señas y desarrolló habilidades realmente extraordinarias para leer y escribir, sin poder escuchar y sin poder ver. Se graduó de la Universidad de Radcliffe en 1904 y se convirtió en la primera persona ciega y sorda en obtener una licenciatura en artes. Escribió muchos artículos, viajó por muchos lugares, hizo muchas cosas, pero se cuenta que en una reunión a la que asistía esta mujer, el que lideraba esta reunión le dijo: la ceguera es la más grande desgracia del ser humano. Y rápidamente esta mujer le respondió: oh no, es peor tener ojos y no ver. Es peor tener ojos y no ver. Iglesia, hay una ceguera que no es física. Todos aquí tenemos ojos. Quizás unos ven mejor, otros no tan bien. Aquí veo varias personas con lentes. Pero hay un tipo de ceguera que no es física, hay un tipo de sordera que no es física. Es una incapacidad de ver y escuchar lo que deberíamos ver y lo que deberíamos escuchar, aun cuando vemos y escuchamos físicamente. Y creo que esto sucede de manera especial con respecto al Evangelio, con respecto a la cruz del Rey Jesús. A menudo nosotros pasamos por alto lo que deberíamos ver. Acabamos de leer un pasaje que seguramente nosotros no estamos viendo lo que deberíamos ver. No estamos escuchando lo que deberíamos escuchar. Sabemos la historia, pero no creemos la realidad de esta historia como deberíamos. Y Juan vio este suceso que acabamos de leer, lo registró y quiere que veamos algo importante. Y creo que el mensaje que surge del texto y que quiero presentar ante ustedes, hermanos, hoy y amigos, es: miren con fe al Rey crucificado. Miren con fe al Rey crucificado. Juan tiene un propósito al escribir este relato como lo registra. Seguramente si ustedes son creyentes, llevan un tiempo, han leído otros evangelios y ven que Juan omite muchas cosas que otros sí añaden. Mateo, Marcos, Lucas, y añade algunas cosas que los otros no cuentan. Y Juan tiene un propósito en mente para contar la historia como la cuenta, como la acabamos de leer. Y él quiere que veamos algo, que entendamos algo. Y él quiere que miremos con fe al Rey crucificado. Eso es lo que yo creo que Juan quiere que veamos aquí. Y hay algunas cosas que nos ayudan a mirar al Rey crucificado con fe. Y quiero presentarles 3 que veo en el texto. Y la primera, hermanos, es que debemos mirar más allá de la oposición. Vamos a ver 3 cosas rápidamente, espero, en el texto. Y es: miremos más allá de la oposición. Juan nos está llamando a mirar más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Acabamos de leer un mensaje, un texto que creo que todos aquí conocemos. Seguramente todos aquí hemos escuchado acerca de la crucifixión de Jesús. Acabamos de cantar 7 canciones que de una u otra manera mencionan la cruz de Jesús. ¿Cuántos de nosotros aquí seguramente hemos visto La Pasión de Cristo, la película? ¿Cierto? Creo que la mayoría. Es una de las películas religiosas más famosas de la historia, recaudó más de $600 millones.
Yo la vi a una edad, cuando era chiquito y eso es perturbador, seguramente. Pero algo que la película de de la Pasión de Cristo no captura, no representa, es lo que Juan describe a lo largo de este pasaje. Juan mira más allá de lo que los ojos pueden ver y nos da una explicación divina de lo que realmente está sucediendo. Si no tuviéramos estos comentarios de Juan, estas interpretaciones del apóstol Juan, no veríamos allí sino un crucificado más. Y quiero colocar ante ustedes la realidad de que quizás muchos aquí no saben, pero cientos, miles de personas murieron crucificadas a lo largo de la historia. Jesús no fue el único. De hecho, otros dos estaban con Jesús. Padecieron algo muy similar físicamente a lo que Jesús padeció. De hecho, décadas antes de este suceso, nomás como un ejemplo, cuando las fuerzas de Espartaco fueron derrotadas, más o menos 50, 60 antes de Cristo, Craso, el que venció a Espartaco, ordenó crucificar a 6.000 derrotados a lo largo de la vía Apia que iba de Capua a Roma. 6.000 crucificados, imagínense en esa perspectiva. Todo un camino, imagínense en toda la variante de aquí de Cajicá y Zipaquirá, adornada con crucificados. Así que la crucifixión era algo que se dio. Y el punto es, ¿qué hace diferente y especial a esta crucifixión? Porque pues Jesús sufrió lo mismo que muchos más sufrieron hablando físicamente. Lo que Juan decide contarnos es de mucha importancia y allí es donde debemos apuntar. Ve, aquí Juan nos registra que Jesús carga la cruz hasta un lugar llamado Calavera o Gólgota. ¿Cuántos han escuchado el monte Calvario, la cruz del Calvario? Bueno, Calvario es la expresión latina de Gólgota, que es hebreo, o de Calavera, que es griego. ¿Por qué? No se sabe por qué, quizás el monte tenía forma de calavera o algunos dicen muchas cosas, pero no sabemos por qué. Nosotros lo conocemos como el Calvario. Jesús carga su cruz a Calvario, que era un lugar cerca de Jerusalén, y Juan nos invita a mirar más allá de lo que ven nuestros ojos y mirar con fe más allá de la oposición. Y esto lo vemos en el texto, hay mucha ironía a lo largo del texto y quiero que tengan sus Biblias ahí abiertas, presentes a lo que acabamos de leer. Primero Juan nos muestra que los judíos no pudieron cambiar la inscripción o la proclamación de rey. Los judíos no pudieron hacer eso. Juan nos registra que Pilato colocó un título encima de la cruz de Jesús. ¿Cuántos recordamos eso, cierto? Y lo que inscribió allí fue Jesús Nazareno, rey de los judíos. En aquella época, los crucificados generalmente se les colocaba una inscripción con el crimen que cometían. Ladrón, asesino y todo lo que nos pudiéramos imaginar. ¿Para qué? Para que otras personas que lo vieran no se atrevieran a cometer lo mismo. Y aquí vemos que Pilato escribe sobre la cruz de Jesús un título que dice Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y esto no es porque Pilato lo creyera. Pilato era un antisemita que odiaba a los judíos y seguramente lo hizo para fastidiar a los judíos. Solo por eso. Se cuenta que Pilato no era una pera en dulce, sino era una persona totalmente cruel, despiadada. Y coloca este título y al hacerlo está permitiendo que todos puedan ver que el que está allí crucificado es rey. Él lo hace en su maldad. El rey que había sido prometido desde el Antiguo Testamento está allí crucificado. Casi nadie lo está viendo como rey. Imagínense en un rey crucificado. ¿Cómo podrían ver a alguien como rey si está en semejante condición? Es la mayor vergüenza, es un hombre humillado, indefenso. Pero sin Pilato saberlo, sin Pilato ser consciente de ello, coloca este título y dice rey de los judíos. Y él es el rey que está entregándose voluntariamente. Eso es lo que nos está invitando a ver Juan. Él es un rey, se está entregando voluntariamente. La oposición de los judíos es continua y se incrementa cada vez más. Ellos ven la inscripción y van a Pilato y le dicen, Pilato, quita esa inscripción. No escribas rey de los judíos, sino escribe que él dijo que era el rey de los judíos. Y Pilato les dice lo que he escrito. Es decir, voy a dejar la inscripción como está. Punto.
Los judíos no pudieron hacer más. Y Pilato no creía que eso fuera verdad, pero así Jesús queda crucificado con el título Rey de los Judíos. Y al ver la cruz podemos y debemos ver más allá de la oposición, hermanos. La oposición no puede detener el plan de Dios. Aquí la oposición antes ayuda a avanzar el plan. La ironía del texto es notoria, hermanos. Y hoy quiero que nosotros estamos muy familiarizados con la cruz, la vemos en muchos lugares. Quizás algunos de ustedes, seguramente aquí debe haber alguien que tiene debajo de su ropa alguna cadenita con una cruz o en algún lado. Pero la cruz no es algo bonito. La cruz no es algo para un rey. La imagen que nos está dando Juan es totalmente irónica. Un rey crucificado, indefenso. César Vidal explica que la pena de la cruz, tal y como se ejecutaba en el ámbito del poder romano, era pavorosa. Nosotros nunca hemos visto a nadie crucificado. ¿Aquí alguien ha visto a alguien crucificado? No, nadie. Y ni lo queremos ver, ni lo quieren ver. El que dijo nadie, sé que ni lo quieres ver. Era pavorosa. La crucifixión no era el castigo de gente de cierto desahogo económico, sino que se aplicaba únicamente a los miembros de las clases más inferiores, a los más pobres. De hecho, un romano no podía ser crucificado. Era lo peor de lo peor que nos podamos imaginar. Eso era la cruz para su época. De hecho, los romanos en su época no hay muchos registros con respecto a la cruz porque había cierta vergüenza con respecto a lo que hacían. Dice César Vidal que era reservada para rebeldes extranjeros, para los criminales violentos, para los bandidos, para los esclavos rebeldes. La cruz representaba suma humillación. El crucificado, y noten, escuchen esto, lo que dice este autor, el crucificado era un verdadero desecho social, ante el cual los testigos de su ejecución solo podían mostrar desprecio y asco. Y ahí estaba, un hombre crucificado con una inscripción que dice Rey de los Judíos. Juan nos está invitando a ver más allá de la oposición. Y también no solamente esto, sino que Juan nos muestra que los soldados cumplieron la escritura al echar suerte sobre sus vestidos. Y es totalmente irónico toda esta escena. Y hermanos, de nuevo, quizás nosotros leemos y no nos alcanzamos a imaginar lo que implica esto, pero otro elemento de profunda humillación para alguien que era crucificado era que se le desnudaba por completo. La Pasión de Cristo, la película, no fue totalmente perturbadora, porque en la época se les crucificaban desnudos. Imagínense, tremenda humillación. No era poca cosa. De verdad la cruz era y es horrenda. No por nada el mensaje cristiano fue difícilmente aceptado para la cultura en la que empezó a ser predicado, porque era lo peor y estaban proclamando que el rey había sido crucificado. Juan resalta cómo los soldados, en su completa maldad, en su completa depravación, indiferencia, están jugando con la ropa del que acaban de crucificar. ¿Podemos imaginarnos la depravación que se necesita para eso? Ellos reparten sus vestidos, que era lo que estaba por encima de la ropa, y la túnica, que era de una sola pieza, decir, no, no la vamos a romper, mejor echemos suertes. Ahí todos divirtiéndose, echando su parqués ahí al lado de la cruz. Y estos hombres son malvados, son despiadados. Es como ver un video aquí en nuestra cultura colombiana. Nosotros vemos videos de robos y atracos generalmente. Es como ver un video en el que un ladrón asesina cruelmente a otro. Pero este ladrón se queda al lado del cuerpo, le saca el celular y se pone a jugar en el celular, Candy Crush, al que acaba de matar. Eso están haciendo los soldados aquí. Son malos, son despiadados. La imagen por sí misma y sola, físicamente, sin mirar más allá de la oposición, sin mirar con fe, es deprimente. Pareciera que el final de Jesús es terrible. No parece ser un rey. Sin embargo, es aquí donde Juan nos llama de manera explícita a ver más allá de lo que nuestros ojos ven.
Ellos están haciendo eso libre, voluntariamente, en su maldad. Y Juan nos dice, ellos estaban cumpliendo la escritura. La escritura del Antiguo Testamento, cientos de años atrás, David, de quien desciende Jesús, el rey David, había escrito el Salmo 22, que nosotros leímos hace un momento. Y allí él había hablado de los sufrimientos que un descendiente de él que iba a ser rey iba a sufrir. Cientos de años antes. Y Jesús, de la descendencia de David, cientos de años después, está aquí crucificado, y los soldados que están pensando que simplemente están jugando, están cumpliendo la escritura del Antiguo Testamento de cientos años atrás. Hermanos, la maldad de los judíos y de los soldados no hacía más que avanzar el plan de Dios. Estaban cumpliendo la escritura detalle a detalle sin saberlo. Y cuando nosotros seguimos a la escena de quienes se oponen a Jesús, vemos el versículo 31 en adelante. Allí vemos que los judíos no solamente no pueden cambiar el título, los soldados cumplen la escritura en su maldad, sino que los judíos no pudieron hacer que sus huesos fueran quebrados. No pudieron. Los judíos, ya aquí Jesús muere, entregó su espíritu, ya lo vamos a ver en un momento. Estoy centrándome en la oposición. Los judíos aquí supuestamente quieren guardar la ley. Y de nuevo, noten la ironía de la imagen. Aquí están estas personas supuestamente muy religiosas, acaban de hacer un complot para matar y crucificar a Jesús y están preocupados por guardar el reposo, el día de reposo. Muy, muy religiosos. Acaban de matar a alguien y luego van el domingo a la iglesia. Muy bien vestidos y demás, están preocupados por eso. Eso es una costumbre que venía del Antiguo Testamento, pero aquí Juan nos relata de los versículos 31 al 37 que los judíos de nuevo van a Pilato y le dicen, bájalos de la cruz, se acerca el día de reposo, nosotros no queremos que estén allí. Y Pilato les dice, bueno, en esta ocasión no les niega, pero Pilato dice, bueno, háganle. Y lo que generalmente hacían los romanos era quebrar las piernas de los crucificados para que murieran más rápido. Los crucificados podían durar días colgados sin morir, 3, 4 días, muriendo lentamente. Y lo que hacían era romper sus rodillas para que se descolgaran, no pudieran tomar impulso y murieran asfixiados. Y aquí está la ironía. Los judíos van y le dicen a Pilato, rómpele las piernas. Y Pilato accede, van, le rompen las piernas al que está a un lado, van, le rompen las piernas al que está al otro, y cuando llegan a Jesús, ¿qué pasa? Dicen, no está muerto, ¿para qué se le rompemos? Todo lo que relata Juan nos dice que fue para que la escritura se cumpliera. Versículo 36, miren lo que dice, versículo 36 de Juan 19. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. ¿No será quebrado hueso suyo? O sea, si nosotros no tuviéramos estos comentarios de Juan, simplemente veríamos una escena de un crucificado más. Pero Juan nos dice, mire, ellos trataron de quitar el título y no pudieron. Los soldados estaban jugando con sus vestidos y estaban cumpliendo la escritura. Los judíos trataron de romperle las piernas y no pudieron. ¿Por qué? Porque la escritura sí lo había instituido. Y esto es totalmente relevante. Porque no podía ser quebrado ningún hueso de Jesús. Esto viene de la tradición, de la institución de la Pascua. ¿Cuántos han escuchado de la Pascua? ¿No? ¿Cuántos han escuchado del Éxodo? Bueno, eso quizás es más común. La última plaga que envió Dios al liberar al pueblo de Egipto en Éxodo fue matar a los primogénitos de Egipto. Y allí, si recuerdan, Dios instituyó que un cordero debía ser sacrificado por los israelitas y debían untar la sangre en las puertas para que el ángel que iba a matar a los primogénitos no matara a los israelitas. Y allí instituyó que el cordero que iban a sacrificar no se le debía romper ningún hueso. Y aquí Juan nos está diciendo que Jesús era un cordero, que no se le podía quebrar ningún hueso. Él era el cordero, como dijo Juan al inicio del evangelio, que iba a llevar los pecados del mundo. Y hermanos, todo el relato de Juan está lleno de explicaciones que van más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos. Nosotros podemos pensar en la crucifixión simplemente en términos naturales,
Pero Juan nos invita a mirar más allá de la oposición de sus enemigos y ver la fidelidad de Dios cumpliendo cada detalle de la Escritura para llevar a cabo su plan de redención, que es salvar a pecadores. Y aquí nos podemos preguntar algo. Tú, cuando ves al Rey crucificado, ¿qué ves? Aquí todos los que estamos aquí, todos aquí profesamos ser cristianos, todos aquí conocemos del mensaje de la cruz y decimos que Jesús fue crucificado, lo cantamos, pero la pregunta es, ¿tú ves más allá de la oposición? Para Dios no existe verdadera oposición. Nada obstaculiza sus planes, nada detiene su mano poderosa para cumplir su voluntad. ¿Qué nos quiere decir esto? Nosotros cristianos, si aquí tú crees realmente en Jesucristo, tú puedes vivir confiado. Aquí vemos que no hubo oposición para el plan de Dios. Cada detalle que parecía ser una oposición simplemente estaba avanzando el plan. Podemos vivir confiados porque Jesús murió en la cruz y nosotros tenemos nuestra eternidad asegurada. Debemos mirar más allá de la oposición. Y es lo mismo en nuestras vidas, hermanos. El mismo Dios sigue siendo el Dios nuestro que nos ha salvado por medio de Jesucristo si somos creyentes, y nada escapa de su control. Lo que parece oposición para Dios no lo es, aunque para nosotros parezca así. Así que primero, Juan nos invita como a mirar por medio de la oposición que nada detiene el plan de Dios. La oposición aún cumple el propósito de Dios, pero también nos invita a ver al Rey victorioso. Nosotros acabamos de cantar varias canciones que hablan de Jesús como Rey, hablan de Jesús crucificado, pero pensemos en la ironía de nuevo. Un rey humillado, derrotado y sin aparente poder no podía ser llamado rey. Quizás nosotros difícilmente lo llamaríamos rey. Nosotros no llamamos rey a alguien que se ve por allá malherido, sucio, débil. Nosotros decimos, no, eso no es un rey. Pero Juan nos invita a ver aquí al Rey crucificado y con fe. Jesús carga su cruz y en la cruz, Jesús ya estando crucificado, vemos que Jesús se interesa por su pueblo. Juan nos registra, versículo 25, miren lo que dice el versículo 25, que habían varias personas allí, junto a la cruz. Después de narrarnos la oposición de los judíos, la oposición de los soldados, se centra en mostrarnos que habían personas alrededor de la cruz de Jesús, y eran mujeres en la mayoría. Las mujeres fueron más valientes que los apóstoles que huyeron. Estaba su madre, estaba la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y Juan nos relata que estando en la cruz con estas mujeres también estaba un discípulo amado, que se supone que es Juan el que está escribiendo esto. Juan se interesa por su madre y le dice a la madre, a su madre María, mujer, he ahí tu hijo, y a Juan le dice, hijo, he ahí tu madre. Y lo que está haciendo Jesús es estrechar lazos que van más allá del lazo sanguíneo. En la cruz, el Rey crucificado está interesándose por su pueblo. Eso es irónico. ¿Cuántos de nosotros tenemos un dolor de cabeza, algún dolor, y no queremos saber de nada ni de nadie? Y aquí Jesús está crucificado y se interesa por formar este nuevo lazo que comparten todos los que creen en Él. Su crucifixión no acaba con Él ni con su pueblo. Y también vemos cómo Jesús se interesa por cumplir la Escritura. Versículos 28 y 29. Después de esta escena leemos en el versículo 28, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Otro evangelio nos relata que Jesús había rechazado una bebida que le hubiera aliviado el dolor. Y aquí Juan nos dice que Jesús cerca de su muerte dijo, tengo sed. ¿Para qué? No fue porque simplemente quisiera beber algo, sino porque había algo por cumplir más, algo más por cumplir. Juan vuelve a enfatizar para que la Escritura fuese cumplida. Jesús estaba haciendo esto porque quería cumplir y llevar a cabo su plan de redención, su misión. Jesús estuvo comprometido con cumplir la Escritura hasta su último suspiro. A nosotros nos gustan las películas donde hay una persona que como que rescata y saca a todos de problemas, ¿cierto? Generalmente nos gustan ese tipo de películas donde el héroe se sacrifica. Jesús es el verdadero héroe aquí. Hasta el último suspiro
está cumpliendo la escritura y dice, tengo sed para cumplir la escritura. Y toma vinagre, no era nada rico, hermanos, y menos en la cruz, alguien que está muriéndose asfixiado. Y así cumple la escritura. Juan se encarga de mostrarnos una y otra vez que todo está sucediendo para que la escritura se cumpla. Y Jesús hace esto para cumplir su misión. ¿Cuál misión? Él vino a salvar pecadores, a vencer la muerte cumpliendo la escritura, y así lo hizo hasta el final porque estaba cumpliendo su misión. Y eso es lo que vemos. Aquí es donde Jesús nos invita a ver al Rey victorioso. Versículo 30. Después de tomar vinagre, Jesús dice algo que es muy importante. Una palabra en el idioma original griego, que es tetelestai, quizás alguno de ustedes la conoce. Él dice, consumado es, está cumplido, todo está hecho, ya no hay más que hacer. Eso es lo que dice el rey, una persona que está crucificada y que acaba de tomar vinagre. Acaba de rogar, por así decirlo, que le den vinagre para tomar y morir. Pero ese rey, sabemos que era el mismo creador del universo. Estaba obteniendo su victoria. Esto es un grito de victoria, hermanos. Nosotros generalmente pensamos en la cruz, Jesús sufriendo, cargando la ira de Dios, y es verdad, lo estaba haciendo, pero Juan nos lleva a pensar de que el rey en la cruz estaba dando un grito de victoria. Consumado es, ya está hecho. No hay más por hacer. He obtenido la victoria. Juan quiere que veamos al rey crucificado que estaba finalizando su misión y estaba acabando con la obra que el Padre le había dado por hacer. Y estaba satisfecho. No había más que hacer. Y nosotros, cuando pensamos en la cruz, debemos pensar que el rey por medio de su humillación estaba obteniendo victoria. Y eso es lo que cantamos. Acabamos de presenciar bautismos de personas que acaban de decir que creen en Jesucristo. Ese es el centro de nuestra fe como creyentes, como cristianos. Jesús se entregó voluntariamente, estaba formando una nueva comunidad, estaba cumpliendo la escritura, estaba proclamando su victoria, y eso es lo que nos invita a ver Juan por medio de la fe. En el momento de mayor humillación, en el momento de mayor oposición y aparente derrota, el rey estaba venciendo. Y eso es lo que nos gusta de las películas, ¿no? Si una película no tiene ese tipo de elementos donde hay alguien que por medio de hacer esto, uno dice, oh, tremenda película porque hubo alguien que salvó, resolvió los problemas. Todas esas películas son sombras y ecos de esto, hermanos. El rey, por medio de su humillación, oposición y aparente derrota, está venciendo. Y proclama en la cruz, todo está hecho. No hay más por hacer. Iglesia, Jesús dijo, consumado está, consumado es. No hay más que hacer sino creer que es así. En ese momento en que Jesús murió en aquella cruz, aseguró toda nuestra vida. Nosotros como cristianos, lo que Jesús dijo allí en la cruz, consumado está, tiene que ver con nosotros hoy. Y mañana cuando vayamos a trabajar, tiene que ver todo. En ese momento en que Jesús murió en esa cruz y dijo, consumado es, aseguró toda tu vida como creyente, como hijo de Dios, toda tu salvación, todo lo que necesitas para conocer a Dios y para vivir conociéndolo y disfrutándolo. Lo que nosotros somos llamados a hacer ante esta proclamación de victoria no es decir, uy, me voy a esforzar para ganar la victoria yo mismo. Debemos hallar descanso bajo la sombra de la cruz. A veces nosotros como cristianos vivimos como si Jesús hubiera dicho, está casi completo, ahí les dejo el 10%. Y el 10% depende de ti. Nosotros muchas veces vivimos como si eso es lo que Jesús hubiera dicho. Creemos que todo depende de nosotros, que debemos salvarnos a nosotros mismos, que debemos enmendarnos y justificarnos a nosotros mismos delante de Dios, pero aquí vemos que el rey está diciendo, no, todo está hecho. Es por la obra victoriosa del rey en la cruz que tenemos poder del Espíritu Santo, los que creemos en él, para vencer nuestro pecado. Es por medio de la victoria obtenida por Jesucristo en la cruz que tenemos esperanza para enfrentar una enfermedad, que tenemos esperanza para enfrentar la muerte, la muerte de seres queridos o nuestra propia muerte. Juan nos está invitando
Iglesia, miremos con fe al Rey crucificado que obtuvo su victoria en la cruz. De manera paradójica, obtuvo la victoria siendo humillado, muriendo. Y finalmente, Juan nos invita a mirar la verdad que transforma. Y aquí es donde quizás vamos a ver que esto tiene mucho más que ver con nosotros. Juan nos está mostrando que mirar al Rey crucificado con fe, por medio de la fe, transforma toda nuestra existencia. No hay nadie que haya visto al Rey crucificado por medio de la fe y haya permanecido igual. Juan da testimonio de esta verdad. Juan resalta algo muy importante y particular que ninguno de los evangelios registra, y es que después de encomendarle a su madre, a María, ahora muestra que Él estaba presente y que Él está dando testimonio de esta verdad que transforma. Versículo 35, Juan 19:35 nos dice: después de relatar todo lo que ya hemos dicho, la oposición, Jesús cumpliendo la cruz, obteniendo la victoria, Juan nos dice en el versículo 35, y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, ¿para qué? Y esto es muy importante, para que vosotros también creáis. Juan escribió esto para que cada uno de los que estamos aquí, creamos en el Rey crucificado. Juan era un joven, seguramente era el más joven de todos los apóstoles. Su padre era un pescador y seguramente él iba a ser también un pescador. Jesús lo llamó mientras estaba pescando con su padre y su hermano. Pero cuando Jesús lo llamó, Juan lo dejó todo a un lado y fue testigo de algo que transformó toda su existencia. Juan estuvo allí presente mirando a la cruz y Juan estaba viendo algo diferente a lo que la mayoría de las personas estaban viendo allí. La mayoría de las personas, los soldados, ni se enteraron por el momento. Las personas lo miraban allá y veían simplemente a 3 criminales crucificados. Pero Juan dice: mi testimonio es verdadero, yo vi esto. Yo sé que estoy diciendo la verdad. Crean que es así. Crean que la escritura ha sido cumplida. Yo he creído en Jesús como el Salvador, el Rey prometido, el Mesías. Ahora ustedes crean. Eso es lo que está diciendo Juan a lo largo de todo este pasaje. Y nos está mostrando que mirar con fe al Rey crucificado transforma toda nuestra vida. La pregunta aquí obligatoria para todos nosotros es si hemos mirado con fe a esa cruz. Ahora, la pregunta podría ser si nos ha impactado y transformado esa cruz. Si ustedes salen a la calle y le preguntan a casi cualquier persona que esté pasando por ahí: ay, ¿usted cree que Jesús fue crucificado? Muy probablemente va a decir sí, yo creo. La pregunta es si los que estamos aquí, que quizás profesamos ser cristianos, hemos sido impactados y transformados por esa verdad. ¿He creído yo ese testimonio? Otra pregunta: ¿estás hoy? Porque quizás ustedes dicen: no, yo creí hace 20 años en una cruzada y yo creía ya. La pregunta es si hoy estás siendo transformado al contemplar día a día la gloria del Rey crucificado, Jesucristo. O como dijo Helen Keller, tenemos ojos pero no vemos. ¿Vemos una realidad que es innegable, que no nos afecta? Hermanos, hace un momento leímos 1 Corintios 1:18, que dice que para los que se pierden, la palabra de la cruz es una necedad, una tontería. Y realmente nosotros queremos escuchar algo más emocionante. ¿Cómo así que simplemente hablar de alguien crucificado, el Rey? Yo quiero escuchar cómo va a funcionar mi matrimonio, cómo salir de mis deudas, cómo tener mi vida resuelta. Lo que necesitamos más, cada uno de los que estamos aquí, es contemplar con fe al Rey crucificado. Y como iglesia, lo que necesitamos es proclamar a Cristo crucificado. Hablemos del Salvador, iglesia. Nosotros constantemente caemos en el error de creer que ser cristiano se trata de ser buena persona.
Como tú te esfuerzas de hacer de ser buen ciudadano, de ser buen esposo y eso es ser cristiano. Y le decimos a la persona, no, a otras personas afuera, esfuércese por ser buena persona, de eso se trata de ser cristiano, vaya a la iglesia y así va a ser buena persona. De eso no se trata la fe cristiana, hermanos. La fe cristiana se trata de una persona, de Jesucristo, del Rey crucificado. Por eso Pablo decía, yo no me propuse saber entre ustedes, las iglesias de Corinto, nada más sino una cosa, Cristo y Cristo crucificado. Y nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos si realmente estamos viviendo con fe en Jesucristo crucificado, en Jesús pagando por nuestros pecados allí. ¿Por qué? Porque muchos vieron y no creyeron. Juan nos dice que una de las escrituras cumplidas fue Zacarías 12, versículo 37 de Juan 19. Nos dice que también se cumplió otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron. Así dice Juan. Cuando un soldado traspasó a Jesús con la lanza, Juan dice, allí se cumplió otra escritura que es, mirarán al que traspasaron. Y es interesante que Juan decida citar solamente esa frase de Zacarías 12, porque en el contexto, lo que dice en el Antiguo Testamento es que cuando el pueblo mirara al que traspasó, se lamentaría y haría gran lamento, se arrepentirían de sus pecados y una fuente sería abierta para lavar sus pecados. Eso es lo que dice todo el pasaje de Zacarías 12, lo pueden ver en sus casas. Y es interesante que Mateo y Marcos nos relatan, ¿cuántos recuerdan? Que también la pasión de Cristo lo representa, que los soldados cuando miraron a Jesús traspasado, de alguna manera como que reconocieron que Él era el Hijo de Dios. Sin embargo, no estamos predicando ni Mateo ni Marcos, sino estamos viendo Juan. Y Juan lo omite. Juan dice, mirarán al que traspasaron. Y no nos dice más de los soldados. No nos dice nada más de nadie más allí, de los que estaban crucificándolo y esto. ¿Y por qué? Yo creo que es para que nosotros nos preguntamos al mirar a Jesús traspasado, ¿qué es lo que vemos? Vemos la verdad que transforma, creo yo, en Jesucristo. Juan no nos dice si los soldados creyeron o no, simplemente muchos que estuvieron presentes lo vieron a Jesús crucificado y no tuvieron fe, no creyeron. No se arrepintieron de sus pecados. La pregunta es si nosotros creemos. Es lo mismo, muchos de aquí han escuchado una y otra vez que Jesucristo ha sido crucificado por sus pecados y saben las palabras correctas de responder, sí, ¿qué hizo Jesús en la cruz? Y seguramente todos saben aquí la respuesta, pero la pregunta es si creemos, si nuestros ojos realmente nos permiten ver. Sin embargo, aunque muchos no creyeron, otros sí creyeron. Y Juan nos dice de dos personas, para terminar, a mi parecer muy inesperadas. Juan nos relata de dos personas que salieron del anonimato para exponerse y servir al rey en su muerte. El primero es José de Arimatea, versículo 38. Nos presenta a José de Arimatea. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió y llevó el cuerpo de Jesús. José de Arimatea era un miembro del Sanedrín. El Sanedrín era un cuerpo de gobierno religioso en la época, muy importante en Jerusalén y en muchos otros lugares, y José era miembro de esos. Es decir, de los mismos que la noche anterior estaban haciendo todo el complot para matar a Jesús. José era miembro de ese mismo grupo. Pero Juan nos dice que era discípulo de Jesús secretamente. ¿Por qué? Le tenía miedo a los judíos. Y aquí Juan nos dice, después de que mirarán al que traspasaron, José de Arimatea, como que saca fuerzas de no sé dónde, porque ya como que no le dio miedo. Era discípulo secretamente y dejó de ser discípulo secretamente y va y pide a Pilato que le permita sepultar el cuerpo del rey, de Jesús. Seguramente sus lealtades no siguieron siendo secretas.
esto seguramente le iba a salir caro. La mayoría de los miembros del Sanedrín, que era su trabajo, su puesto, su vida, se habían opuesto a Jesús. Y aquí sale este hombre y dice, yo voy a sepultar a Jesús. Yo creo, podemos quizás pensar de que hubo algún tipo de transformación en José. Y también Juan nos menciona de otro personaje, Nicodemo. ¿Cuántos se acuerdan de Nicodemo? Nicodemo también era un fariseo que acudió a Jesús de noche. Juan capítulo 3. Había escuchado a Jesús decir lo siguiente. Miren lo que Nicodemo escuchó, quién sabe hace cuánto tiempo atrás, de la boca de Jesús. Juan capítulo 3, versículo 14-15. El mismo Nicodemo aquí es el mismo que escuchó a Jesús decirle esto. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí está el famoso versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Seguramente hay muchos aquí que se lo saben de memoria. Eso se lo dijo Jesús a Nicodemo. Pero a lo largo del Evangelio, Nicodemo como que sigue secretamente con cierta afinidad por Jesús, pero no una lealtad. Y aquí vemos a Nicodemo de nuevo, después de que Jesús es levantado en una cruz, ahora diciendo, yo voy a ir a sepultar a Jesús. El relato limitado del Evangelio de Juan deja muchas preguntas con respecto a Nicodemo. ¿Fue él un verdadero creyente? ¿Qué hizo después de la resurrección? No se menciona más en toda la Biblia. La Biblia guarda silencio sobre estas preguntas. Pero lo que sí sabemos es que José de Arimatea, un discípulo que secretamente seguía a Jesús, nadie lo sabía, y Nicodemo, un hombre que había acudido a Jesús de noche, ahora se levantan y van a Pilato y piden que puedan sepultar a Jesús. Quizás el registro final de Nicodemo fue su declaración de fe, su profesión de fe, aunque no se dice qué tan pública fue. Y el punto es ese, muchos no creyeron, muchos estaban allí y aparentemente como que Nicodemo y José de Arimatea se convirtieron realmente en discípulos de Jesús. Y ahí termina todo este relato. Nosotros sabemos cómo sigue la historia. Capítulo 21, Jesús no se quedó muerto. Es como cuando nosotros vemos una película y la volvemos a ver, ya no la podemos ver de la misma manera, ¿no? Pero el capítulo, hermanos, termina con un tono de Jesús fue crucificado y sepultado. Y ya. El mensaje es el mismo. Juan nos está animando a ver más allá de lo que nuestros ojos ven. Juan nos está animando a mirar con fe al Rey crucificado. Termino con esto. José Luis Navajo, un escritor, en un libro dijo algo que es un recordatorio que creo que es apropiado para todos nosotros hoy. Todos los que estamos aquí. Está hablándole un viejo pastor, un pastor ya anciano, ya retirado, a un pastor más joven que está agobiado, está cansado, quiere tirar la toalla. Y le dijo, ¿ves eso? Señalando una cruz que tenía el hombre en su estudio. ¿Ves eso? Es todo lo que necesitas. La vida no comienza a los 20 años ni tampoco a los 40. Y esto es importante para todos los que estamos aquí jóvenes, niños. La vida no comienza a los 20 ni tampoco a los 40. La vida comienza en el Calvario, en el Gólgota, en el lugar llamado la Calavera. Allí comienza también el servicio fructífero. Y él le dice a este pastor anciano, le dice a este pastor joven, deja que la cruz esté tan presente en ti que llegue a ser tu camino y tu reposo. Todo lo que necesitamos, iglesia, en nuestra vida está en la cruz. Lo que tu matrimonio necesita más para funcionar realmente es la cruz. Es que miren al Rey crucificado con fe. Lo que más necesitas tú para perdonar a otra persona que te ha ofendido, con el cual sientes rencor, lo que más necesitas es mirar con fe a la cruz. Lo que más necesitas para vivir satisfecho, sin importar las circunstancias en las que te encuentres, es mirar al Rey crucificado con fe.
El consuelo y esperanza que necesitas para enfrentar tu enfermedad o la muerte o cualquier tipo de aflicción está a los pies de la cruz. La motivación que necesitamos para negarnos a nosotros mismos y cargar nuestra cruz, como cantamos hace un momento, está en mirar con fe al Rey crucificado. La motivación que necesitas para luchar por tu matrimonio, para amar a tu esposa o someterte a tu esposo, para criar tus hijos, para vivir satisfecho como soltero, está en la cruz del Rey Jesucristo. El poder para vivir en victoria sobre nuestro pecado está en contemplar con fe al Rey crucificado, está en el Evangelio. Iglesia, miremos con fe al Rey Jesucristo. Él allí estaba siendo victorioso, estaba obteniendo la victoria para nosotros. Lo que necesitamos es tomarnos estas verdades y recordárnoslas todos los días como cristianos. Como cristianos necesitamos contemplar con fe al Rey crucificado. Iglesia, realmente no hay más exhortación hoy que no dejemos pasar la ocasión, todos los que estamos aquí, de ver una vez más y no ver, de escuchar una vez más y realmente no escuchar. Que Dios nos dé oídos.